Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con este tema, el afán. Pero ahora vamos a ver otro texto. Vean Hebreos 4. Vamos a leer los dos últimos versículos de Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Dios, te necesitamos. Déjanos oír tu voz, que tu palabra, que tu voz penetre en nuestros corazones y nos capacite para conocerte, para entenderte, para obedecerte. Esto es algo que solamente tú puedes hacer y por eso te lo pedimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos, que esta epístola fue escrita a personas que estaban siendo perseguidas? Eran hebreos, ¿sí? Eran israelitas. Los gentiles que se convertían se las veían duras, pero los hebreos que se convertían se las veían más duras. Eran vistos como traidores. Odiaban a los hebreos que se convertían. Entonces, la persecución que ellos tenían los ponía en riesgo de que se desanimaran, de que volvieran atrás, de que vieran que el cristianismo no es fácil de vivir y que se dieran la media vuelta y que se fueran. Y el apóstol escribió esta epístola para animarlos, para fortalecerlos en su fe, para darles ánimo. Por eso dice en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ellos necesitaban ser socorridos. Ahora vean, cuando una persona grita pidiendo socorro, todo el mundo voltea. Alguien pide socorro o grita socorro cuando lo están asaltando, cuando lo están matando, cuando se está ahogando, cosas así. Si a ustedes se les pierde una moneda de a peso, no gritan pidiendo socorro por un peso. Pero si está de por medio su vida, entonces van a gritar. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros gritamos, cuando estamos desesperados, angustiados, cuando pedimos socorro, es cuando Dios nos da su gracia. El apóstol Pablo había experimentado mucha ayuda de Dios. Dios lo había librado de la muerte en muchas ocasiones. Él había sido perseguido, azotado, encarcelado. Y Dios lo libraba y lo volvía a librar. Entonces, él confiaba en ese Dios y los anima para que si están en una situación semejante, pues encuentren ayuda en Dios. Hay un versículo en 2 de Corintios donde Pablo dice que estaban él y sus acompañantes, dice, estábamos abrumados más allá de nuestras fuerzas. Los que predicaban el evangelio en aquel tiempo llegaban al momento de sentir que su vida pendía de un hilo. No me mataron ayer, pero a lo mejor me matan hoy. Estaban en una situación en la que nadie podía ayudarles excepto Dios. Nosotros leemos en diferentes partes de que Dios suplirá todo lo que nos falta. Pero hay ocasiones
en que no vemos cómo cumplirá Él su promesa. Él ha dicho que no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Pero llega el momento en que sentimos que la fe nos falla. ¿Me ayudará Dios? ¿De veras? Quisiéramos ver cómo nos va a ayudar. Pero vemos un obstáculo, vemos oposición, vemos otro obstáculo, sentimos que la fe nos falla, veíamos la poca fe o la fe débil. Le pedimos a Dios que la aumente y luego, en lugar de aumentarnos la fe, nos aumenta los problemas. Entonces decimos, ¿qué pasó, Señor? Si te estoy pidiendo que aumentes mi fe, ¿por qué me aumentas los problemas? Entonces parece ser como que nuestra fe, en lugar de aumentar, como que disminuye. ¿Se acuerdan ustedes que cuando era un muchacho, José tuvo sueños que le dieron una conciencia de predestinado? Esto lo vimos en el tema de la predestinación. Él se sabía predestinado. En esos sueños, él veía que sus padres y sus hermanos se humillaban delante de él. Pero pasaron 40 años desde que lo vendieron a los mercaderes ismaelitas. Pasaron 14 años hasta que él llegó al lugar donde llegó. O sea, cuando llegó a la casa de Potifar y todo lo que sucedió, ustedes se acordarán. Esos 14 años él estaría pensando, bueno, Dios me dijo que yo me iba a enseñorear de mis hermanos, que ellos iban a humillar delante de mí, pero pues, ¿a qué horas? No veo cómo. Dios envió a Samuel a ungir a David. ¿Y qué pasó después de que lo ungió? Que inmediatamente después Saúl empezó a perseguirlo y a tratar de matarlo. Entonces, ¿qué pensaría David en esos años? Samuel me dijo que yo iba a ser rey, pero pues ¿a qué horas? Me va a matar. Saúl andaba con un montón de soldados de élite buscando su vida. Durante 14 años fue perseguido por Saúl. ¿Qué pensaría David en esas persecuciones? Acuérdense de Abraham. Dios le dijo que sacrificara a Isaac. Antes de eso, ya había tenido muchas pruebas. Ya estaba bien viejo. Él pensaría que ya estaba más allá de las pruebas. Pero resulta que cuando Dios le dijo que matara a su hijo, esa fue la prueba más grande de todas. Y quieren que les diga una cosa, Abraham aprendió más cuando Dios le dijo que matara a Isaac que en todas sus pruebas anteriores. ¿Se le pasó la mano a Dios cuando probó a Abraham de esa manera? ¿Quería el mal de Abraham? No, quería su bien. Y Abraham salió beneficiado. ¿Qué pensaría Abraham cuando Dios le dijo, mata a tu hijo? Él no discutió. Él agarró a su hijo y dice, vente hijo, vámonos al monte. Dios me dijo que fuéramos. No le dijo a Isaac a lo que iban. Pero él no discutió, dice, bueno, él me dio este hijo cuando cabía no esperarlo. Si me dice que lo mate, bueno, pues él sabrá. Pero él pensaría, si lo mato, ¿qué pasó con las promesas de Dios? Él me dijo que yo iba a ser un medio de bendición para el mundo y mi hijo, ¿cómo es posible que ahora me pida que lo mate? ¿Saben qué pasa, hermanos? Que Dios nos acorrala. Dios nos acorrala a propósito. Dios nos obliga a confiar en Él. ¿Dios existe? ¿Dios está sordo? ¿No le importamos? ¿Quiere destruirnos? Dios prueba la fe de todos aquellos que se acercan a Él, sean creyentes o no. Si tú lees la Biblia, Dios te va a probar. ¿Con qué intención la lees? ¿En verdad quieres obedecerle? Dios te va a probar para que le demuestres si realmente le quieres obedecer. Vean 1 de Pedro 1.
En los versículos 4 habla de una herencia que vamos a recibir. En el versículo 5 habla de que el poder de Dios nos guarda. En el 6 habla de que nos da gusto eso. Al final del versículo 6 habla de que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, si es necesario. ¿Para qué? Tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Para, dice el 7, que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sea hallada en alabanza, ¿qué? Nuestra fe. O sea, Dios prueba nuestra fe para perfeccionarla, para hacerla crecer, para llevarnos a la madurez, para que seamos útiles a nuestros semejantes. Es necesario que nuestra fe sea probada. Tenemos que demostrarle a Dios que en realidad queremos hacer su voluntad, porque no es lo mismo decírselo que demostrárselo. Dios no tiene que probarnos para saber si tenemos fe o no. No, Él ya sabe si la tenemos o no, pero quiere que nosotros veamos si la tenemos o no. Dios sabe si tenemos fe o no. Los creyentes la tenemos, porque si no la tuviéramos no seríamos creyentes. Dios sabe si nuestra fe es mucha o poca, o si es débil o es fuerte. Dios nos prueba, ¿saben para qué? Para que veamos que nuestra fe es débil. Y así es fortalecida nuestra fe. Muchos creen que su fe es fuerte. Pues porque tienen dinero, están sanos, no tienen problemas. Dicen que tienen fe. No, pues así cualquiera tiene fe. Pero ¿cómo vas a reaccionar cuando se te acaban las opciones? Cuando ya no tienes dinero, cuando estás en la cárcel, estás accidentado con unas 3, 4 costillas rotas o cosas feas. ¿Qué vas a hacer? ¿En verdad tu fe es fuerte? ¿Saben qué hace Dios a través de nuestras pruebas? Nos obliga a confiar en Él. Durante años confiábamos en nosotros mismos, pues Dios quiere que confiemos en Él. Las pruebas incrementan nuestra fe. Abraham, cuando recibió la promesa de que iba a tener un hijo, ¿saben ustedes cuántos años tardó en tenerlo? Desde que tuvo la promesa hasta que nació Isaac, pasaron 25 años. Cada día que pasaba, el problema se complicaba, porque si cuando tenía 75 años le hizo la promesa, ya no cabía que tuviera un hijo, pues cuando cumplió 76, pues menos. Cuando cumplí 77, pues menos. Entonces, ¿qué esperanza había que tuvieran hijo a los 100 años? Pero Isaac nació. Nació cuando ya estaba súper viejo. Bueno, pues si ellos, los que les menciono, tuvieron que esperar tantos años, Dios nos hará esperar a nosotros el tiempo que sea necesario. Él sabe qué tiempo necesitamos para que nuestra fe crezca y sea verdadera fe. Si Dios tarda en contestarnos, en darnos lo que le pedimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer un berrinche? ¿Le vamos a echar pleito? ¿Le vamos a decir, no, Señor, ya no creo en ti? Tenemos la tendencia a creer que Dios nos ayudará cuando vemos el medio a través del cual puede venir la ayuda. Si ustedes tienen un compadre rico, si ustedes tienen un hermano rico que está en Estados Unidos, que les dice, ¿sabes qué, manito? Tienes un problema, tú márcame, yo te mando, yo te ayudo. Pues entonces, ¿para qué te preocupas? Pues tienes quien te meta el hombro. Pero si no lo tienes, si no tienes a quién acudir, si las puertas se te cierran, entonces, ¿qué vas a hacer? Por naturaleza, no confiamos en Dios. El confiar en Dios no es algo automático, no porque ya somos creyentes, pues ya se nos hace fácil confiar. No, para nadie es fácil confiar en Dios. ¿Saben qué? No confiaremos en Dios a menos que no tengamos otra opción. Vean el Salmo 42. Salmo 42,
Vean lo que dice el versículo 3. Dice David: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Vean, ni hambre tenía. Lo que comía eran sus propias lágrimas. O sea, por su dolor, hasta el hambre se le iba. Y luego dice al final del versículo: mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahí está. Dices que eres creyente y mira, estás en problemas. El diablo, cuando estamos afligidos, se frota las manos. Este va a negar a Cristo. Este se va a echar para atrás. Dices que eres cristiano, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero ahí está, ni te ayuda. El diablo nos dice: Dios no quiere que seas feliz. Es todopoderoso, pero para otros, para ti no. Vean otro texto, en 1 Timoteo 5. Aquí en este capítulo habla el apóstol de qué clase de viudas deben de recibir la ayuda de la iglesia. O sea, a ciertas viudas la iglesia está obligada a apoyarlas, no a todas. Y dice el versículo 5, 5:5, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Aquí habla de la viuda que ha quedado sola, ya no tiene marido, que no tiene hijos que le apoyen, no tiene parientes en Estados Unidos que le manden una remesa, ningún pariente que le apoye, una viuda que no tiene seguro social, una viuda que no tiene ninguna pensión. A esa viuda la iglesia está obligada a ayudarla, a apoyarla. Pero dice, ha quedado sola, espera en Dios. ¿Por qué espera en Dios? Pues no le queda otra opción. Dios mío, solo tú puedes ayudarme. Qué terrible que a una mujer se le muera a su marido y que nadie le apoye. Va a ser horrible eso. Y dice, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones. ¿Por qué es diligente en súplicas y oraciones? Porque no tiene otra opción. No le queda otra. Entonces, esta pobre viuda dirá, pues si Dios no me ayuda, pues entonces, ¿quién me va a ayudar? Un creyente pobre, que se le acaban las opciones, llega forzosamente a tener que aprender a confiar en Dios. Pero un creyente rico también, porque un creyente rico pues confía también en su dinero y Dios tendrá que hacer algo para obligar a ese creyente a confiar en Él. Porque normalmente confiamos en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestro esfuerzo, en nuestro dinero, etc. Y Dios quiere que confiemos en Él. Un creyente, si tiene un problema y luego otro, puede decir, bueno, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? Pero Dios no nos responde. ¿Por qué permite Dios que nos pase un problema tras otro? Un creyente verdadero tiene que llegar al punto de entender que siempre estuvo en las manos de Dios. Aún en las circunstancias más difíciles, estaba en las manos de Dios, pero uno no lo veía. No quería uno verlo. Dios nos obliga, a través de las aflicciones y de las pruebas, a reconocer que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de nuestro trabajo, de nuestro sueldo, de nuestra salud, de nuestra pareja, de nuestros hijos, del casero, de los inquilinos. Él tiene el control de todo. Pero tenemos que llegar a ese punto de creer eso. Dios nos enseña una lección y si no la aprendemos como se debe, pues remacha el asunto y nos obliga una y otra vez hasta que aprendamos.
Pero ¿saben una cosa? Cuando aprendemos la lección, cuánta paz, cuánto gozo. Vean, 2 de Corintios, capítulo 1. Uno 9. Al final del 8, de 1:8 dice: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ya nos van a matar, vamos a morir. Dice el 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y dice el 10: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Vean, dice, nos libró antes, nos libra en el presente, y de seguro nos va a librar en el futuro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a través de un libramiento y otro, Dios fortalece nuestra fe y llegamos al punto de decir, si ya me sacó Dios de aquel problema y de aquel otro, me va a sacar de este también. Y me va a sacar si viene otro problema mañana y pasado mañana, no importa. O sea, este es el lenguaje de la fe. Es el lenguaje de la persona que confía en Dios para la solución de cualquier tipo de problema. Si Dios quiere librarnos, nos libra. Él puede hacerlo. Si hemos confiado en Dios antier y ayer y hoy, ¿creen ustedes que va a llegar el día en que vamos a decir, ya no tengo la necesidad de confiar en Dios? Ese día nunca va a llegar. Siempre necesitaremos confiar en Él. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando Dios nos saca del hoyo, cuando Dios nos ayuda, nuestra fe crece, nuestro amor por Él, nuestra gratitud. Él quiere que estas cosas crezcan y abunden en nosotros. Pero no es fácil esto, de que esto ocurra. ¿Saben por qué no es fácil? Porque si no somos forzados a creer, no creeremos. Si Dios no nos empuja para que crezcamos, no creceremos. Los niños mimados, los niños consentidos, se les amontonan los juguetes. Los niños, los padres que le compran a sus hijos tantos juguetes caros, les hacen mal. Eso no está bien. ¿Saben qué pasa con esos niños que se acostumbran a que todo lo que piden, lo tienen? Dios no quiere que seamos así, niños mimados. Los niños mimados nunca maduran, nunca crecen. Pues Dios quiere que nosotros crezcamos, que maduremos. Cuando Dios libraba al apóstol Pablo, su fe crecía. Aún él tenía que crecer en su fe. Nosotros, cuando vemos a una persona que es recién convertida, que tiene poco tiempo leyendo la Biblia, vemos a esa persona como un niño, como un bebé en Cristo. ¿Qué es lo que un niño necesita? La mamila. Ustedes le dan la mamila a un niño pues hasta que cumple 1 año, 1 año y medio, 2 años, ya no me acuerdo cuándo se les dejan de dar las mamilas. Pero oigan, ¿ustedes le van a dar una mamila a un chamaco de 4 o 5 años? A los recién convertidos no les vamos a estar dando la mamila siempre. Los recién convertidos tienen que llegar al punto de ellos darle mamilas a otros. ¿Sí? Una niña, digamos, una madre que tiene una niña de 10 años y tiene un bebé de 1 año, le dice a su hija, gracias, hija, ¿puedes darle la mamila a tu hermanito? Pues una niña de 10 años ya puede prepararle la mamila a un hermanito. Esa niñita recibió la mamila, pero ahora ya está en la edad de dar la mamila a su hermanito. Bueno, pues los creyentes recién convertidos que recibieron la mamila, va a llegar el día en que ellos van a dar mamilas a otros. De eso se trata. Dios nos obliga a depender de su gracia.
Nos obliga a reconocer que somos débiles, que somos incapaces, que estamos necesitados. Y así Dios nos humilla, Dios nos baja los humos. Pero no es fácil reconocer que somos débiles. No es fácil reconocer que somos incapaces. Nos gusta sentirnos autosuficientes. Nos gusta meter la mano en la bolsa y ver el dinero. Ir al banco y aquí tengo mi saldo. Nos gusta eso. Porque eso nos hace sentir seguros. Pero Dios quiere que nos sintamos inseguros para que nos apoyemos en Él. La Biblia nos enseña en diferentes partes nuestra necesidad de gracia. La gracia la necesitamos tanto los inconversos como los creyentes. Los inconversos necesitan gracia para salvación, los creyentes necesitamos gracia para santificación. Todos necesitamos eso. Pero el mensaje de gracia es ofensivo al hombre orgulloso. Los hombres orgullosos creen que se van a salvar porque son buenos, porque dan una ofrenda. Creen que se van a ir al cielo porque leen la Biblia un rato. No, la salvación no es así. El evangelio de la gracia ofende a los orgullosos. El mensaje de gracia le dice a las personas: tienes que reconocer que tú no te puedes salvar a ti mismo, no puedes. No es porque tú le eches ganas, no es porque ahora ya estás leyendo más que antes, no es porque ya estás orando más tiempo que antes, no. La salvación no es así, la salvación es gratis. Nunca debemos confiar en nosotros mismos. Dios quiere que confiemos en Cristo nada más. Para que una persona llegue a ser convertida, tiene que ser convencida de pecado. El Espíritu Santo es experto en eso, nos convence de pecado. Pero ¿saben qué? Somos bien necios. No creemos ser malos. En el fondo creemos ser buenos. Entonces, Dios tiene que humillarnos, tiene que hacernos ver lo sucio que tenemos nuestro corazón para obligarnos a pedir misericordia. Dios nos quita todas las opciones, todos los apoyos. Dios nos quita todos los remedios carnales que los hombres buscan por no confiar en Dios. Dios nos muestra nuestra insuficiencia. ¿Saben para qué? Para que podamos ver su suficiencia. Y esto no solamente en los inicios de la vida cristiana, sino toda la vida. Siempre necesitaremos su gracia. ¿Podemos obligar a Dios a que nos dé lo que le pedimos? Aún si estamos pidiendo algo correcto y en el nombre de Cristo, ¿podemos obligarlo a que nos dé lo que le pedimos cuando nosotros queremos? No. Él nos va a dar lo que le pedimos en el momento que a Él le parezca correcto. Y por eso son las pruebas. Y por eso son los aguijones, las decepciones, las tristezas, las frustraciones, necesidades físicas, emocionales, espirituales, todo para obligarnos a confiar en Él. El apóstol Pablo tenía un aguijón, le dice a Dios: quítamelo. No se lo quitó, le insistió, se lo pidió 3 veces y dice: no, Pablo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia. Y si a un apóstol la gracia de Dios le bastó, nos bastará a nosotros. No nos quepa duda. El mismo Dios del apóstol Pablo es mi Dios. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice: me gloriaré en mis debilidades, afrentas, necesidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Porque cuando somos débiles nos agarramos de Cristo, y ahí cuando nos agarramos de Él es cuando somos fuertes. Muchos creen ser fuertes cuando no lo son. Dios quiere que estemos conscientes de nuestra necesidad de gracia. No podemos predicar sin la gracia de Dios. No podemos enseñar en la escuela dominical sin la gracia de Dios. No podemos consolar a un afligido sin la gracia de Dios. No podemos dar un buen consejo sin la gracia de Dios. No podemos ir a ayudar a un enfermo sin la gracia de Dios. Para cada actividad cristiana necesitamos de la gracia.
¿Se acuerdan que cuando los hebreos iban por el desierto, cada día caía el maná en determinados días? Cada día caía el maná. Y no sobraba al que había recogido mucho y no faltaba al que había recogido poco, misteriosamente. Pero algunos no obedecieron. Entonces quisieron recoger quisieron recoger maná cuando no debían y quisieron guardarla para el día siguiente. ¿Y qué pasó con esa maná? ¿Se acuerdan? Se pudría, se echaba a perder. ¿Por qué? Dios estaba bajo el control de eso. Hay suficiente gracia para cada creyente, para cada quien, para cada día. La gracia que todos necesitamos. Dios nos da gracia cada día para que no caigamos en autosuficiencias. Yo les he dicho y se los repito, nos levantamos por la mañana y nos vamos a trabajar sin haber orado. No es que trabajo muy lejos, levántate más temprano. No es que en la mañana, como estoy medio desvelado, no puedo orar. Tienes que orar un ratito antes de irte a trabajar. Entonces, ¿qué? ¿Te importa más tu trabajo que Dios? Dios nos da gracia para los problemas cotidianos. Dios nos da gracia para problemas extraordinarios. Hay problemas que necesitamos una gracia más allá de lo común, vamos a decirlo así. Necesitamos gracia ordinaria y gracia extraordinaria. Gracia repentina para problemas repentinos. Pero nos bastará su gracia, hermanos. Necesitamos ver un milagro para aprender a confiar en Dios. Necesitamos ver un milagro. Necesitamos que Dios se nos aparezca. Si estamos metidos en un grave problema, Dios sabe si nos va a quitar ese problema o no. Pero lo más importante no es si nos lo quita o no. Lo más importante es lo que aprenderemos en el proceso. Porque cada prueba es para que tengamos un aprendizaje. ¿Cómo vamos a recibir gracia cotidiana? Vean ustedes en Hechos 20. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo que tiene poder para sobreedificarnos? La palabra de la gracia, la palabra de Dios. Entonces, vean ustedes cuánto necesitamos estudiar las Escrituras, leer todos los días las Escrituras. A través de la lectura nos llega ese poder, el entender mejor la palabra, el entender mejor a nuestro Dios, y así nuestra fe crece. Entonces, si ustedes leen la Biblia una vez a la semana, un rato, pues ¿cómo estará su fe? La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos guía a la madurez. ¿Cómo es que nos trae gracia la palabra de Dios? Vean ustedes en Deuteronomio, en el capítulo 8, ven 8.2, Deuteronomio 8.2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, vean, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, o sea, para que supieras tú lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bien, aquí está diciendo que así como tú crees que necesitas el pan material, así necesitas el pan espiritual. Le das mucha importancia al pan material, le das mucha importancia a tu trabajo, a tu dinero, y a la palabra de Dios no, la haces a un lado.
El pan lo tenemos de gracia, pero sin la palabra no hay verdadera vida. O sea, con estas palabras Dios nos da a entender que hay cosas más importantes que el pan. ¿Por qué hay cosas más importantes que el pan? Si ustedes no comen, no comen el alimento, se van a morir. Pero supongamos que providencialmente un creyente muriera de hambre. Pero si es creyente, ¿qué pierde? Pues se muere y se va al cielo. En el cielo nadie tiene hambre. Hay otro versículo que dice: tu misericordia es más grande que la vida. Podemos vivir sin comida, pero no sin misericordia. O sea, necesitamos más dinero que cualquier otra cosa, más a Dios que cualquier otra cosa. Él tiene que estar por encima de todo, su palabra, sus promesas. Muchos suspiran por el pan material, se ponen inquietos y se molestan porque les falta el dinero, pero no se molestan por investigar las cosas espirituales, las menosprecian, las hacen a un lado, las ven como no tan importantes. Dios afligió a los hebreos en el desierto para hacerles entender que ellos necesitaban algo más que pan material. Dios probaba a los hebreos que iban por el desierto con una aflicción y luego con otra, pero ellos no veían la mano de Dios en eso. Si nosotros tenemos un problema fuerte, Dios está detrás de ese problema y Dios quiere que ustedes lo vean. Ese problema que ustedes tienen no es casualidad. Dios lo diseñó especialmente para ustedes, para que entiendan que lo que ustedes necesitan es a Dios y Dios se encargará del problema. Vean en Romanos, en el capítulo 15. Dice el apóstol Pablo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero vean qué curioso, este versículo está hablando de las cosas que se escribieron antes, pero cuando Pablo escribió esto, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces está diciendo que en el Antiguo Testamento aprendemos a tener paciencia, consolación y esperanza. Entonces, si ellos tenían eso en el Antiguo Testamento, nosotros ahora con el Nuevo Testamento de pilón, pues imagínense lo que tenemos. Entonces, ¿necesitas esto? Paciencia, consolación, esperanza, pues debes acudir a las Escrituras. Ahí tienes estas cosas. Pero si las descuidas, te faltará la paciencia, te faltará la consolación, te faltará la esperanza. Pensarás que tu fe ha desaparecido. Vean también en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Bien, vimos hace rato el texto que habla de la palabra de gracia, y aquí habla del trono de la gracia. ¿En dónde necesitamos la gracia necesaria para enfrentar nuestras crisis? Acudimos al trono de la gracia. Pero vean, fuera de la Biblia no hay ningún libro que hable del trono de la gracia. El trono de la gracia es un lugar que está abierto para los creyentes. Cristo abrió el acceso.
Podemos entrar al trono de la gracia gracias a la obra de Cristo en la cruz. Entonces, los que no creen en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, para ellos ese trono será un trono de juicio, pero no un trono de gracia. Entonces, si podemos acercarnos confiadamente, ese es un privilegio muy grande. Si ustedes pudieran acercarse al presidente de la República a pedirle ayuda y él les concediera la ayuda que ustedes necesitan, ese sería un privilegio muy grande. Pero ¿qué comparan ustedes esto con que podamos acercarnos a Dios, al trono de la gracia, al que está sentado en el trono, que es Cristo mismo? En Apocalipsis 5, el apóstol Juan nos habla de ese trono, de quién está sentado en ese trono. Es el que tiene el control de todo lo que ocurre en el universo. Podemos acercarnos confiadamente a Él, no nos va a rechazar, no nos va a golpear. Este versículo nos dice que ese que está sentado en el trono de la gracia está dispuesto a ayudarnos. Está escrito. ¿Cómo podemos acercarnos, apropiarnos de su gracia? Orando. No hay otra forma. Ahora, solamente los creyentes oran. Los inconversos no pueden orar. Entonces, si ustedes nunca han orado, si nunca han orado verdaderamente, si nunca han recibido una respuesta palpable de que Dios los escucha, ustedes no son creyentes, no han nacido de nuevo. Por eso no han recibido respuesta. Dice aquí en el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, Cristo no solamente puede compadecerse, no, Él se compadece. O sea, si nosotros estamos siendo afectados por una situación difícil, Él es afectado. Somos parte de su cuerpo. Él no es insensible. Si a nosotros nos duele algo, a Él le duele, a Él le afecta, a Él le preocupa. Ahora, si estamos metidos en un problema, y ese problema no es casual, sino que Él lo diseñó para nosotros, entonces Él nos mandó el problema para conducirnos, acercarnos al trono de su gracia. ¿Cómo nos va a rechazar? Él mismo nos empujó para que le buscáramos. ¿Qué es lo que quería darnos? Su gracia. Estas debilidades estaban ahí en nosotros desde antes de que las ubicáramos, pero no nos dábamos cuenta. Pues Dios quiere que las veamos, que somos débiles, incapaces en nosotros mismos. Somos débiles en nuestro cuerpo, somos frágiles en nuestra alma, en nuestro espíritu. Tenemos muchas responsabilidades que cumplir. Luego se nos junta un problema con otro, como les decía yo hace rato, tristezas, ansiedades, angustias, preocupaciones, tentaciones por aquí, seducciones del mundo, los ataques del diablo, olvídense. Necesitamos la ayuda de Dios. Dios no nos da una solución instantánea. Dios no nos da una fórmula mágica para que salgamos del hoyo. No, Dios nos enseña a depender de su gracia y así nos conduce a la madurez cristiana. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. ¿Qué es lo que necesitamos? Dice, gracia para el oportuno socorro. Vean, será oportuno socorro según Él. O sea, Dios nos mandará el socorro en el momento que según Él es oportuno. O sea, que aunque nosotros creamos que Él se tarda en ayudarnos, según Él no se tarda. Él nos ayudará en el momento que a Él le parezca apropiado. Él no se olvida de los suyos. Él siempre ha estado en su trono de gracia. Él siempre ha sido todopoderoso. ¿Ustedes han pedido socorro a Dios? ¿Realmente? Las oraciones frías invitan a una negativa. Dios quiere que oremos pidiéndole cosas como que nos va la vida en el asunto, como que si no nos da lo que le pedimos nos vamos a morir. Señor, ayúdame, te necesito tu presencia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni te imaginas.
Una persona que pide fríamente, nada recibe. Una persona que pide socorro, si ustedes van a escribir en labios de una persona la palabra socorro, siempre le pondrán signos de admiración, ¿sí o no? O sea, si yo me estoy muriendo, si me estoy ahogando, no voy a decir, socorro. No, si me estoy muriendo voy a pegar un gritote que olvídense, ¿no? A veces sentimos como que Dios nos deja. A veces sentimos como que Dios no nos escucha. Nos sentimos como que Dios nos ha abandonado. Pero ¿saben una cosa? Cuando nos sentimos así, esa es una buena señal. Si Dios pone en nosotros el deseo verdadero de hacer su voluntad y de ver su gloria, Él nos escuchará. Que Dios nos enseñe a orar, que Dios nos enseñe a clamar, que Dios nos dé un corazón sensible, que nos preocupen otros, que nos libre Dios de ser egoístas. Un cristiano egoísta nomás piensa en sus problemas. Debemos aprender a pensar en los problemas de otros. Si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Sentiremos su presencia. Y saben una cosa, Dios está cerca de nosotros, aunque no lo sintamos. En realidad, el sentirlo cerca no es cosa de sentimientos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, que dio unos pasos, miró abajo y gritó, Señor, sálvame? Cristo extendió su mano y lo agarró. Ahí estaba. Pero él, en lugar de ver a Cristo, estaba viendo las olas. Si nosotros clamamos, Él está cerca. ¿Qué pasa cuando una madre tiene un bebé y anda por allá lavando los trastes y deja al niño en la cuna y oye un grito del niño? ¿Qué hace la mamá? Pues deja los trastes y corre a ver a su bebé. ¿Qué le pasa, mijo? Dios así es. Dios nos ayudará. Él no nos desamparará. Muchos oran o tratan de orar y no sienten la presencia de Dios. Si ustedes nunca han sentido la presencia de Dios al orar, ahí hay gato encerrado. Si nunca han sentido la presencia de Dios, entonces lo más seguro es que ustedes no son creyentes. Hay ocasiones en que los creyentes no sentimos la presencia de Dios, pero eso es nada más de vez en cuando. Normalmente sí la sentimos. Si ustedes se levantan de orar y no sintieron la presencia de Dios, ¿sienten que no oraron? Pues no oraron, perdieron el tiempo. Pero hay ocasiones en que sentimos que Él está tan cerca que escuchamos como si escucháramos su respiración, como si nos acariciara, como la madre que acaricia a su bebé. ¿Qué tienes, mijito? Que Dios nos ayude a todos. El trono de la gracia está abierto. Ustedes recibirán lo que necesitan, sea la salvación, sea la santificación. Si ustedes nunca se arrepintieron antes de su pecado, háganlo ahora, no se tarden, y Dios escuchará sus oraciones después. Te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, que sea de bendición para todos nosotros, los que estamos aquí, y para los que están escuchando en casa, o que van a escuchar este tema mañana o pasado mañana. Bendice a tu pueblo, a tus escogidos, en el nombre de Jesús. Amén.